Muy buenas noches a todos. Buenas noches a Andrés, a Julio César, a Andrea. Espero que me escuchen. Entonces, le agradezco que si me responden, mucho mejor. Hoy estamos haciendo la segunda parte de la videoconferencia del día miércoles 6 de noviembre del año 2019. Esa segunda videoconferencia, pues, es para hacer parte de lo que tiene que ver con una explicación de todo lo que hemos visto, haciendo unos puntos de lo que tiene que ver con relación a los trabajos que ustedes han entregado y haciendo un análisis de cada una de las preguntas. Entonces, pues empezar primeramente para recordar que en esta semana, pues ya hasta el día domingo, hay plazo para que ustedes, si no han presentado prácticamente la actividad de la evaluación del examen final, lo puedan realizar. Recuerden que tiene 30 preguntas. Tienes 2 intentos para que ustedes lo puedan realizar, lo puedan desempeñar, lo puedan ejecutar y de tal manera podemos entregar la respuesta. También pues mirando, ya hay algunos estudiantes que pues no alcanzaron a entregar la actividad 2, pues dándole como la última oportunidad, pues pueden entregarlo hasta el domingo prácticamente, que hay plazo. Pero así como a los demás, pues no se le va a calificar con el mismo porcentaje, teniendo en cuenta la equidad en los demás estudiantes que pues lo entregaron a tiempo, pero para que no le quede prácticamente en un valor cero, pues aquellas personas que no han podido hacerlo, pues invitarlos a que lo realicen, a que lo terminen, a que lo envíen por medio del correo y así pues poderle calificar. Recuerde pues prácticamente hasta el día domingo. Eh, no sé. Ok. ¿Me escuchan bien? En el caso de... Ah, ok, gracias. Bueno, ya he calificado, si por ejemplo hay un trabajo que no he calificado, pues yo reviso. Hay algunos trabajos que me enviaron por correo, me falta por esa parte, entonces no, tranquilos que lo voy calificando entre mañana me siento en la mañana, califico esos trabajos que me enviaron que falta, que pues que se les dio una oportunidad y también hago pues un escaneo prácticamente si hay algunos que falta, pero bueno, yo pues creo que ya he calificado, pues de todos modos vuelve uno como a hacer como un escaneo, visualizar todo el contenido, a ver si prácticamente está toda la información. Recalcarle pues que a esos estudiantes que escuchen la videoconferencia luego, pues que hasta el día domingo hay esa oportunidad para que tengamos el 100% de las actividades, no con el mismo porcentaje, claramente está, pero sí para que presenten la actividad. Son muy pocos, son como unos 4 o 5 de los que han sido consecuentes en la información, en presentar información, presentar las actividades. Los trabajos, pues se conoce el esfuerzo que han tenido algunos, se le ha mirado su actividad, su esfuerzo. Hay que recalcar que pues a veces pues se pueden confundir de signos, pero tienen como la nomenclatura de una manera igual, sabe a lo que va, de pronto se comen un signo y pues todo eso cambia, pero se le tiene en cuenta como el proceso que ustedes desarrollaron en los trabajos, mirando paso a paso cada uno de los puntos que ustedes han realizado. El día de hoy voy a traer la segunda parte. La primera parte, pues ustedes en, la pueden ver aquí en la plataforma, donde ese día se hizo la primera retroalimentación con relación a la unidad 1. Hoy vamos a hacer con relación a la unidad 2. Yo quiero que ustedes me digan si ustedes la visualizan ahí para que poder continuar. La visualizan. Entonces me digan. Me dicen para por favor, ok, aquí me dicen que sí la ven. Entonces vamos a empezar, prácticamente es un recuento de lo que tiene que ver con espacios vectoriales. Aquí es un mapa conceptual
donde relacionan todos los conceptos que tienen que ver con la unidad 2. Yo quiero recalcar que es un poquito complejo lo que tiene que ver con espacios vectoriales y vectores, pero que con la práctica se puede ir ejerciendo, se puede ir practicando y se puede ir teniendo un concepto un poquito más claro. A veces al inicio es dificultad, porque es algo diferente a lo que siempre ustedes normalmente en matemáticas se llevan. Para esto hay que tener un poquito un concepto de lo que tiene que ver un poquito de cálculo 3, unos buenos fundamentos de matemáticas, buenos fundamentos de cálculo para poder realizar, pero en lo que yo he visto en los trabajos, pues se ha mirado que han puesto el empeño para poder realizarlo. Aquí prácticamente se englosa todo lo que tiene que ver el espacio vectorial, dos conceptos muy claros que tienen que ver con escalar y vector. Si esos conceptos de escalar y vector no están claros, prácticamente nosotros no podemos dar una visualización completa. Teniendo esas partes escalar y vector, nos vamos a un subespacio vectorial. Entonces vamos a hacer un recuento prácticamente, en este caso, para que podamos fortalecer lo que tiene que ver con el día, si no han presentado, pues aclarar aquellos conceptos, aquellas cositas. Recordar que un vector, como ustedes lo pueden ver, matemáticamente lo podemos definir como el conjunto de vectores, que se puede pensar que es en cualquier punto en el plano, donde hay un punto inicial, un punto final. Nosotros lo podemos ver en física, donde hay una dirección a longitud. Esos son los conceptos que uno se puede tener en cuenta para cuando hablamos de un vector. En los videos pasados, en los que ustedes han podido ver, se puede ver que un vector prácticamente tiene una simbolización. Por ejemplo, un vector R2 que tiene que decir que es un plano cartesiano, donde está X y Y. X1 que representa X y X2 que representa Y. Y, por ejemplo, si nos dan 1,4, quiere decir que en X vale 1, en Y vale 4. Parto uno del origen y trazo prácticamente la línea, que es lo que me simboliza a mí, lo que es un vector. Y en física, pues en física nosotros lo conocemos como esa velocidad, esa aceleración, cuando nosotros trabajamos vectores en física. Tiene una dirección y un sentido, la velocidad tiene una dirección, la aceleración tiene un sentido, tiene una dirección. Por eso se conoce en física como longitud y como dirección. Algunos ejemplos que nosotros podemos mencionar dentro de los vectores son los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Todos los números, desde el menos infinito hasta el finito, hasta el infinito. O sea, desde todos los números reales prácticamente me encierra, son parte del ejemplo de que es un vector. Los números complejos, o los mismos números imaginarios, son aquellos que no pertenecen a los reales. La matemática es tan grande que si aún no está entre los reales, está entre los irreales. Ahí están. Vectores en plano que es XY, vectores en el espacio. Hablábamos en las clases pasadas que el espacio es prácticamente, usted ubícase dentro de su entorno, de su sala, de su cuarto, y eso es el espacio, donde hay un valor de X, un valor de Y, donde hay un valor de Z. Entonces, si usted mira su parte del piso, pues usted encuentra que están dos variables, se traza la línea en cada una de las esquinas y la parte de la pared. Entonces ahí está el vector en el espacio. Polinomios de grado menor, cuando hablamos de álgebra, funciones reales de variables con dominio, la función es función lineal, función constante, función cuadrática, funciones continuas, funciones derivables y funciones integrales, entre otros. Todo esto relaciona prácticamente que todo está relacionado con el vector. Aquí está el ejemplo. Aquí estamos haciendo como unos pasos un poquito más acelerados a lo que habíamos anterior hablado, porque son ejemplos que ya se han tocado, pero para poder tocar los conceptos y hacer los ejercicios, pues necesitamos recordar. Y vemos acá dos ejemplos de vector en R2 en un plano cartesiano y vector en R3 en el espacio. Entonces, 1, 2, 1 en X, 2 en Y, 2, 1, 3, X, Y, Z. Ahí podemos establecer prácticamente
lo que son vectores. Y entramos al concepto de qué es espacios vectoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacios vectoriales, tenemos que tener en cuenta algo que un espacio vectorial es un conjunto no vacío. ¿Qué es un conjunto no vacío? Un conjunto no vacío es espere acá, ya. Un conjunto no vacío es donde hay elementos, prácticamente todos los elementos. Ahí se conoce que es un espacio vectorial. Para que sea un espacio vectorial se debe cumplir dos condiciones, que la hablábamos en la anterior. Uno, que haya una multiplicación en vectores y que esa multiplicación me produzca una suma. Y dos, el grupo que se pueda multiplicar ese vector por un escalar. Si yo quiero demostrar que si un conjunto es un espacio vectorial, yo debo realizar esa propiedad de suma y esa propiedad de multiplicación por un escalar. Si esas dos condiciones se cumplen dentro del ejemplo que a mí me puedan dar, yo puedo determinar prácticamente qué es un espacio vectorial. Acá tengo un ejemplo. En la parte izquierda de su pantalla ven un resumen de que el espacio vectorial, donde sea R, que es el número reales, donde el vector o el espacio vectorial es diferente al conjunto, en este caso el conjunto vacío. Y se deben cumplir con las dos condiciones. La interna, que es la suma, y la externa, que es la multiplicación. Aquí en la parte derecha de su pantalla ustedes pueden ver un ejemplo, R1, X1, X2, X3, que es un vector. Si nosotros nos vemos a la parte de atrás, es un vector en R3, donde tiene tres valores, aquí como lo pueden ver. Ese pertenecen a los reales. Entonces, ¿cómo se debe comprobar que es un espacio vectorial? Entonces, como yo les digo, cumpliendo la suma, cumpliendo la multiplicación y, lógicamente, que el resultado, que no sea que esa suma y multiplicación se dé, teniendo en cuenta que el espacio vectorial no sea un conjunto vacío. Al final, cuando hago, pues me tiene que dar igual a ese vector nulo. Aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo, en Rn. ¿Qué significa Rn? Pues que esa n puede tener varios valores. En este caso puede tener ya sea la 2, ya sea la 3, ya sea la 4, ya sea la 5. Es algo muy tridimensional, muy multidimensional, de acuerdo a los tipos de ejercicios que se pueden demostrar. Vuelvo y le recuerdo que usted, para comprobar que un conjunto de elementos o unos vectores tenga un espacio vectorial, se debe tener esas dos condiciones, que se pueda aplicar la suma y que se pueda aplicar la multiplicación por un número real. Si esas dos condiciones se cumplen, pues nosotros podemos encontrar lo que es un espacio. Dentro de los conceptos nosotros podemos encontrar lo que tiene que ver con dependencia y lo que tiene que ver con independencia. Entonces, lo primero que uno hace es una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Entonces, nosotros debemos tomar, si tomamos R3, debemos tomar los valores de X, Y, Z y formar ecuaciones, para que después de las ecuaciones nosotros podemos determinar prácticamente por el método de Gaussiana, por el método de Gauss o por el método de Kramer, si realmente cumple esa condición. Y si esa condición me llega prácticamente a determinar si ese vector es linealmente independiente o si ese vector es linealmente independiente. Entonces, hay dos condiciones cuando yo determino prácticamente lo que es un vector para comprobarse entre una combinación lineal. Ahorita vamos a ver el ejemplo de los ejercicios que ustedes realizaron cuando hay en este caso dependencia e independencia. Aquí tenemos los dos conceptos. Uno, cuando es linealmente dependiente. No todos ellos son nulos, su combinación lineal siempre me hace igual a 0. Y la de combinación lineal independiente, que ahorita lo vamos a ver con el ejemplo, es cuando en ese caso todos me dan igual a 0. Por ejemplo,
Este es un ejercicio de lo que ustedes tuvieron que realizar. Este es del ejercicio 3 del taller 2. Determinar si el conjunto de matrices, entonces aquí tenemos tres matrices, 1, 2, menos 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 5, 3, es linealmente independiente. Entonces lo que yo debo realizar es tomar tres variables, o debo tomar tres vectores, en este caso, eso, ¿para qué? Para multiplicarlo por cada una de esas matrices. Aquí yo tomé cada uno de ellos, que es en este caso alfa 1, alfa 2, alfa 3, lo que yo e igualarlos a cero. ¿Por qué igualarlos a cero? Porque es una combinación lineal. La combinación lineal se iguala a cero, como ustedes lo pueden ver acá en esta parte. Entonces la combinación lineal se iguala a cero. ¿Por qué? Porque yo debo montar ecuaciones para que después de las ecuaciones, teniendo yo unas matrices, por el método de Gauss, yo pueda determinar si son linealmente independientes o si son linealmente dependientes. Entonces, espera un momentico, ya. Entonces aquí tomamos nosotros y hacemos la respectiva multiplicación de cada uno de los valores de eso, alfa 1, alfa 2, alfa 3, por cada uno de los vectores. Prácticamente ese alfa 1, alfa 2 y alfa 3 se va a convertir en un escalar que al multiplicarlo por esa matriz, pues me va a convertir en la segunda fila que ustedes ven, es que esa matriz que sería alfa 1 por 1, pues alfa 1, alfa 1 por 2 alfa 1, y así sucesivamente. Cuando yo hago la suma, pues prácticamente voy obteniendo las ecuaciones que ustedes ven en la parte de abajo. Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. 2 alfa 1 más 2 alfa 2 más 2 alfa 3 es igual a 0. Menos alfa 1 más alfa 2 más 5 alfa 3 es igual a 0. Y alfa 2 más 3 alfa 3 es igual a 0. ¿De dónde salen esas ecuaciones? Lo que yo debo hacer del planteamiento. Yo tomo las matrices que están establecidas y voy a mirar que esas matrices son realmente linealmente independientes o no son independientes. A partir de ese sistema tengo un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y lo hacemos por el método de Gaussiana. Esos valores los montamos dentro de una matriz aumentada, donde la primera columna son los valores de alfa 1, la segunda columna son los valores de alfa 2 y la tercera columna son los valores de alfa 3. ¿Y los igualos a qué? En este caso los igualos a 0. Cuando ya tengo todos esos valores, lo que hago es aplicando el método de Gaussiana, que prácticamente son los métodos que anteriormente ustedes habían repasado, y empezamos. Por ejemplo, sobre la fila 2, que está 2, 2, 2, 0, yo voy a aplicarlo para convertirlo en una matriz donde toda la diagonal principal se tiene que convertir en 1. Entonces, el número 2, que está debajo del 1, o sea, estamos hablando del pivote, fila 2, columna 1, se tiene que convertir 0, y el que sigue te tiene que convertir 1. Para convertirlo en 0, tengo que interactuar con la primera fila. Entonces, eso lo dice 2, F2, menos 2 veces F1. Entonces, cuando usted hace la multiplicación, podría 2, menos 2 por 1, 2, ahí le va a 0. Prácticamente, como usted tiene 2, 2, 2 y 0, al hacer la multiplicación y al restarle con la primera fila, que está multiplicado por 2, y hacer esa resta, pues toda la fila 2 se le va a convertir en 0. Y automáticamente, también dentro de la fila 3, pues la idea es que ese menos 1 que ustedes ven lo tengo que convertir en 0, para que luego el 1 que está al lado del menos 1 también se convierta en 0. Y el 5 convertirlo en 1. Entonces, por eso interactúa con la primera fila. ¿Por qué por la primera fila? Porque en este caso es la fila guía que yo voy a tener. Entonces, al hacer la respectiva operación de la fila 3 más la fila 1, pues entiendo, menos 1 más 1 me da 0, 1 más 1 me da 2, 5 más 1 me da 6, 0 más 0 me da 0. Y ahí operé la fila 3 igual a la fila 3 más la fila 1. Y la cuarta fila no la toco. Luego, como ustedes pueden ver, toda la fila 2 se convirtió en ceros.
y la fila 3 se quedó convertido en 0, 2, 6, 0. Interactúa, voy a trabajar la fila 4 porque voy a convertir el número 1 y el número 3 en 0. Esa es la idea. Y entonces interactúa con la fila 3. Entonces lo que hace es buscar por el método de eliminación para que al multiplicar el 1 por un número y al restarle la tercera fila yo le pueda dar igual a 0. En este caso tenemos 1 por 2 menos 2, 0, 3 por 2, 6 menos 6, 0, y así sucesivamente. Y cuando ustedes pueden ver, pues hacer la operación dentro de la fila 4, por eso se coloca en fila 4 igual, o sea que dentro de la fila 4 yo voy a hacer la operación. Era que toda la última fila es igual a 0, 0, 2, 6, y ahí voy convirtiendo. Luego lo que yo hago es hacer un cambio de la fila 3 por la fila 2, como para que prácticamente me quede organizado. Cuando ya tengo eso, pues evidentemente veo que los dos vectores, en este caso de la tercera y la cuarta fila, se convirtieron en 0. Entonces tengo dos vectores nulos. Como tengo dos vectores nulos, quiere decir que la función no es independiente. ¿Por qué no es independiente? Porque para que no se hubiera dado independiente, yo hubiese obtenido que alfa 3 tuviese un valor, alfa 2 tuviese un valor y alfa 1 tuviese un valor. Pero en este caso, como la tercera y la cuarta fila me dieron todos igual a 0, tengo dos vectores nulos, entonces quiere decir que hay infinitas soluciones, que alfa 3 puede tomar cualquier valor que usted le quiera dar, desde menos infinito hasta infinito. Y al reemplazarlos en las dos ecuaciones que ustedes ven, pues prácticamente le va a dar otros valores, alfa 1 y alfa 2. ¿Qué quiere decir? Que alfa 2 y alfa 1 va a depender totalmente del valor que usted le proporcione a alfa 3. De esta manera, usted puede comprobar que esto no es independiente, porque el concepto de independencia es que ninguna variable depende de otra. El concepto de dependencia es que una depende de la otra. En este caso, alfa 3, que el valor que usted le quiera dar, toma cualquier valor, por lo tanto los otros van a depender del valor que le da. El otro ejemplo que ustedes pueden ver ahí es del ejercicio 6 del taller 2, que dice, determine si el vector W1 menos 2, 2 se puede escribir como una combinación lineal de los vectores, lo que hablábamos anterior. Entonces estamos tocando conceptos de dependencia e independencia junto con la combinación lineal. ¿Qué voy a hacer para hacer una combinación lineal? Pues tengo que tener tres escalares, que a esos escalares lo voy a llamar en este caso K1, K2, K3. Hay otros que lo llaman otros libros, otros autores que lo llaman alfa, gamma, beta. Hay otros que lo llaman A, B, C. El valor que usted le proporcione es lo de menos. Lo importante es que lo pueda establecer como letras y que usted sepa que usted en este caso está trabajando lo que es la combinación lineal. En este caso dice si el vector W, el vector 1 menos 2, 2, se puede escribir como combinación lineal de los siguientes vectores. Ya vamos a ver. ¿Qué hago? La idea es tener los tres valores K1, K2, K3. Entonces, expreso que esa igualdad 1 menos 2, 2 es igual a K1 por el vector 1, a K2 por el vector 2 y a K3 por el vector 3. Al hacer la multiplicación, pues voy a obtener esa matriz de 3 por 3, donde la primera columna es K1, porque 1 por K1, K1, 0 por K2, 0, K2, y menos 1 por K3, menos K3. ¿Qué es lo que usted hizo ahí? Hacer la multiplicación. Y abajo tiene K1 por 2, 2K1, K1, K2 por 1, K, y K3 por 0, 0, K3. Y en la tercera tenemos K1 por 3, 3K1, K2 por 2, 2K2, K3 por 1, K3. Cuando usted puede ver ahí, pues ya prácticamente hice la multiplicación del escalar por el vector, en este caso por ese vector que está arriba, B1, B2, B3. Ahora, yo ya tengo planteado, y eso lo igualo al vector W, que el vector W es menos 1, perdón, 1 menos 2, 2. ¿Qué es lo que hago? Pues lo convierto en una forma matricial aumentada. Entonces, coloco los valores que me representan esa matriz
y los igualo, los dos punticos, la igualación, al vector W1 menos 2, 2. Entonces ustedes obtienen ahí 1, 0 menos 1, 2 puntos igual a 1. ¿De dónde sacamos esos valores? De la anterior matriz. El número que acompaña a cada uno vale 1, el número que acompaña a cada 2 vale 0, y el número que acompaña a cada 3 vale menos 1. Y así hacemos sucesivamente con la segunda fila. 2, 1 K2 y 0. Y lo igualo a menos 2, como usted lo puede ver al principio y al inicio. Ahí está la igualación. Ahí está. Ahí está la igualación. Luego, lo mismo hacemos con la tercera fila y lo igualo a 2. Entonces ya tengo una matriz aumentada, donde la idea, ¿qué es? Pues la idea es convertir toda la diagonal principal en unos y en la matriz triangular superior en ceros y la matriz triangular inferior en ceros. Entonces aplicamos el método de Gaussiana, el método que se sigue repitiendo. Sobre la fila 2 le voy a restar a esa fila 2 dos veces la fila 1. Entonces lo que usted tiene que hacer es 2 menos 2 por 1, dame a 0. Ahí está el 0. 1, que es el segundo pivote, menos 2 por 0, entonces 1 menos 0 me da 1. El otro, 0 menos 2 por menos 1 me da 2, entonces ahí le tiene el 2. Y el otro, menos 2 menos 2 me da menos 4. Lo mismo hace el proceso de la función con la fila 3. Fila 3 es igual a fila 3 menos 3 fila 1. 3 menos 3 me da 0. 2, 2 menos 0 me da 2. 1 menos 3 me da 4, aplicando la ley de signos. Y 2 menos 3 me da menos 1. Y ahí convierto la siguiente matriz. Lo mismo tengo que hacer el proceso recordando la parte de Gaussiana. Lo mismo lo tengo que hacer, en este caso, con la fila 3. ¿Para qué con la fila 3? Para ir convirtiendo la diagonal principal, que son de izquierda a derecha, en unos. Entonces voy a convertir ese 2 que está en la tercera fila, segunda columna, 0, y el 4 respectivamente lo debo convertir en 1. Entonces lo voy a operar con la fila 2, no con la fila 1, porque si usted lo opera con la fila 1, pues la fila 2 se le va a volver desordenada. Perdón, la fila 3 se le va a volver desordenada. Entonces, ¿qué hace usted ahí? Con la fila 3 va a interactuar con la fila 2. Lo mismo, busca por el método de eliminación un valor que al multiplicarlo y sumarlo me dé 0, en este caso es 2, lo restó, 2 menos 2 me da 0, 4 menos 4 le da 0, me da 7. Entonces prácticamente, como ustedes ven, este sistema no tiene una solución. No se puede escribir. Cuando me da así, no tiene solución. Aquí, en este caso, no es una ni dependencia ni independencia. Este en el caso no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque prácticamente me da acá 0, 0, 0, 2 puntos igual a 7. Si me hubiese dado a mí 0, 0, 0, 2 puntos, 0, quiere decir que para ese momento fuese una linealmente dependiente. Si me hubiese dado, por ejemplo, 0, 0, 1, 7, me hubiese dicho que es una linealmente independiente, porque cada uno hubiera tomado un valor. En este caso no tiene solución. Como no tiene solución, yo no lo puedo determinar como una combinación lineal de los vectores B1, B2, B3. Quiere decir que esto no tiene estructura como una combinación lineal. A partir de ahí yo puedo definir esa parte. Entonces, esos son ejemplos tomados de los ejercicios que ustedes realizaron en el taller 2. Del taller 2 de la unidad 2, donde prácticamente se hizo el paso a paso para dar respuesta a eso. Estos ejercicios que en el foro de dudas pues estaban explicados paso a paso cómo se realizaban.
Subespacios vectoriales. Entonces, así como hay un espacio vectoriales que ya lo habíamos hablado anteriormente, también hay un subespacio vectorial. La palabra sub quiere decir algo dentro de ello. Eso es como decir, hay un conjunto grande, hay un conjunto grande. Aquí con pregunta, hago un paréntesis, profe, ¿para qué sé la única matriz válida es la matriz de identidad? No le entiendo esa parte. Leí, entonces me explica si leí mal a Andrés, gracias. Continúo. Su espacio vectorial. Algunos subconjuntos en espacio vectorial son a su vez espacios vectoriales con las operaciones definidas en B. Estos subconjuntos se denominan sus espacios vectoriales. Sus espacios vectoriales. Entonces tenemos que el vacío es diferente a ese conjunto S que es un subconjunto de B. Esto también se debe tener en cuenta que para hacer un espacio vectorial se debe cumplir las mismas condiciones que para un espacio vectorial, que es la suma y el producto por un escalar. El vector producto por un escalar. Que si ustedes lo notan, tiene la misma característica de lo que es un espacio vectorial. Y lógicamente el subconjunto no debe ser vacío. El subconjunto no debe ser vacío. Entonces eso es claridad, porque si el conjunto es totalmente vacío, automáticamente no se determina como un espacio vectorial. Aquí hay la aclaración cuando hablamos de sus espacios vectoriales, porque ahorita vamos a tocar esos ejercicios que ustedes tuvieron que hacer para demostrar que ese es un subconjunto de B, ese espacio subvectorial de B, basta comprobar que es un subconjunto no vacío. Pues todo espacio vectorial ha de contener al menos el vector nulo. Luego es conveniente comprobar que el vector nulo es un vector de S, o sea, del subespacio, y que S es cerrado bajo las operaciones de suma de vectores y producto por un escalar. Entonces, lo que decía primero, que haya un elemento, aunque ese elemento sea un vector nulo, pero que ese vector nulo pertenezca prácticamente al subconjunto de los espacios vectoriales y que lógicamente debe cumplir las dos características de suma y producto por un escalar. Este es un ejemplo que está, tomamos el vector x1, x2, x3, eso es un vector, y x3 es igual a x1 más 2x2, que es un subconjunto, en este caso, de los números reales en 3. Es un subespacio vectorial de R3. Entonces lo que se debe comprobar prácticamente es la suma. Aquí tenemos la suma. Entonces lo que se hace es x1, está el valor, x2, pero x3 lo que hacemos es reemplazar. ¿Y qué reemplazamos? ¿Qué significa x3? x3 es x1 más 2x2. Luego cuando usted ya tiene eso, entonces ya lo que hace es sustraer, o sea, o sacar o no, factorizar, hacer factor común de cada uno de esos valores, teniendo en cuenta en este caso los dos valores de x1 y x2. Por ejemplo, x1, 1, 0, 1. ¿De dónde se salió? Pues de la parte de arriba. x1, ¿por qué 1? Porque 1 por x1 me da x1. En la parte 2 dice coma x2. Si ustedes notan, ahí no hay x1, por eso es 0. Y en la parte 3 está x1 más 2x2. Entonces ahí el valor es x1 vale 1, porque x1 por 1 me da 1. Más x2. Entonces lo que hizo ahora fue factor común de x2. 0 porque en la primera parte no hay x2, 1 porque si hay x2 y 2 porque hay un 2x2. Aquí se puede comprobar prácticamente la suma, como es una suma, y con cualquiera de las funciones, por ejemplo, de un subespacio, si usted comprueba que es suma, usted automáticamente puede comprobar que es un subespacio. Entonces, a partir de eso, usted puede determinar, que los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 2 son vectores que pertenecen al subespacio S y a la vez es un subconjunto de los números reales en 3. Por lo tanto, para este ejercicio, sí es un subespacio de R3.
para este ejercicio. Pero si ustedes notan, la forma de comprobar, la forma de mostrar, prácticamente muy sencilla. Y ahí la pueden evidenciar buscando esos vectores bases para comprobar prácticamente, que pertenecen a, que son subconjunto del espacio vectorial general. Este es uno de los ejercicios que ustedes tuvieron que hacer en el primer taller de la unidad 2. Dice analizar cuál de las siguientes subconjuntos de R3 son subespacios vectoriales. Aquí le tienen un ejemplo. F, X, Y y Z pertenecen a los números reales de 3, X más Y más Z. Para ello se busca la base, lo mismo que la anterior. Entonces, usted tiene X, Y y Z. ¿Quién es X, Y y Z? Es el vector. Vector que me representan tres incógnitas. Entonces, hay dos parámetros. Esos dos parámetros los establezco, en este caso, despejando de la ecuación que me dan inicialmente el valor de X. Entonces queda totalmente que X es igual a menos Y menos Z. Teniendo en cuenta las indicaciones que si está sumando, pasa a restar, ya usted obtiene prácticamente X. Como usted el vector que tiene que comprobar, que tiene que buscar, que tiene que analizar si es un espacio de X, Y, Z, es ese que ustedes ven X, Y, Z entre paréntesis, pues parto de ahí, X, Y, Z. Esto implica que ahora no voy a reemplazar X. ¿Qué voy a colocar? Pues lo que significa X. ¿Y dónde está qué significa X? En la parte de atrás. Ahí mismo puede usted mostrar que dice X es igual a menos Y menos Z. Eso es lo que voy a reemplazar en esa parte. Coma, Y, porque está Y acá. Coma, Z, porque aquí tenemos el valor de Z. Ahora vamos a darle valores a Y y vamos a darle valores a Z. ¿Por qué a Y a Z? Porque ya en este caso no le damos valores a X porque ya X la despejamos. Usted acá podía iniciar despejando Y, despejando Z, pero para no estar como despejando cualquier variable siempre, pues uno empieza despejando, ya en este caso la variable X. Entonces decimos que Y igual a A y Z igual a B. Entonces, como tenemos esos valores, lo que hacemos es reemplazarlo en esta parte de menos Y, menos Z, Y, Z. Ahí lo vamos a reemplazar. Y pues ya nos va a quedar es menos A, menos B, coma, A, coma, B. ¿Cuántos elementos tengo acá? 2, A y B. Entonces lo que hago es factorizar. Factor común de A. En la primera, A vale menos 1. Entonces por eso yo coloco menos 1. En la segunda, A vale 1, porque el número que acompaña a él es el 1. Y en la tercera, B, en este caso, vale 0. ¿Por qué B vale? Perdón, A vale 0. ¿Por qué A vale 0? Porque no hay A, o sea, la B solita. Más, entonces la sumamos. ¿Por qué la sumamos? Recuerde, porque hay dos elementos importantes para comprobar que es un subespacio. Sumatoria, sumando los vectores, y segundo, el producto de un escalar por un vector. Entonces en la otra parte tenemos B, factor común, menos 1, 0, 1. Y ahí tenemos A más B. O sea que las dos bases, como se comprobó la suma, entonces quiere decir que es un subespacio. Entonces, como es un subespacio vectorial, entonces los dos vectores, que es la base, que es la que tengo que buscar, son esas, menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Es lo que me piden. Entonces, quiere decir que esto es un subespacio porque se pudo sumar. Cumplió una de las dos propiedades que se estipulaba aquí anteriormente, que es la de la suma. Como es una suma y se pudo comprobar, pues yo puedo sacar la base. Quiere decir que esos dos elementos son la base, ya sea para formar luego ecuaciones paramétricas, luego ecuaciones, o sea, pero esa es mi base para ese tipo, para ese problema o para ese ejercicio. Aquí hay otro, que es lo mismo, está en el taller 1, el punto 2. ¿Cuál de los siguientes subconjuntos de R3 son? Entonces ahí está, X, Y y Z pertenecen a R3, Z igual a 2X más 1, para ello buscar una base. Lo mismo, en este caso ya está el valor de Z, Z igual a 2X más 1. Entonces
Entonces, lo que ya en este caso tengo despejada Z. Entonces, solamente lo que voy a decir, o sea, no en este caso no me va a complicar despejar X porque ya me dan una variable despejada, que es Z. Tengo el vector X, Y, Z. X, Y, Z. Ese vector lo que tengo que reemplazar. Entonces, yo tengo que X le voy a decir que vale A, que Y vale B. Implícitamente, esto implica que Z vale 2A porque equivale a más 1. Como yo tengo que comprobar que X, Y, Z pertenece a los números reales en base 3, pues entonces parto de ese X, Y, Z, que implica, entonces empiezo a tomar los valores, A, 0B más 2A más 1. ¿Por qué 0B? Porque no hay B. O sea, cuando usted en este caso Y igual a B, si usted nota, no hay B. Entonces, A. Entonces lo que hago ahora en este caso es factor común otra vez. Entonces factorizo en este caso la variable A y la variable B. El mismo proceso que usted realizó en el anterior ejercicio. Y ahí le puede dar los dos valores. 1,02 y 0,01. Quiere decir que esta es la base. La base, se aplicó la suma. Como se aplicó la suma, es un subespacio vectorial que es un subconjunto de R3. El otro ejercicio, o el otro ejemplo, también es del punto 2 del taller 1, donde es el mismo enunciado, pero lógicamente acá tenemos el conjunto H, que en este caso es AX más 2Y más Z igual a 0 y Z igual a Y menos X. Entonces lo que hacemos es reemplazar Z, ¿cuál Z? Z igual a Y menos X en la primera ecuación, X más 2Y más Z. Entonces lo que hago es reemplazar. ¿Cuánto vale Z? Y menos X. Entonces lo que hago es reemplazar los valores. X menos X se cancela, 2Y más Y me da 3Y igual a 0. Hago el despeje prácticamente y Y me vale 0. Si usted multiplica pasa a dividir, Y vale 0. X vale A, Z vale B. Entonces ese es el primer parámetro. Este ya es un poquito más extenso que los dos anteriores porque ya me dan dos ecuaciones. Entonces, como usted sabe que tiene que hallar X, Y, Z, que es el vector que le están dando, a ver si este pertenece a los reales, entonces ese vector es el que usted tiene que empezar. Entonces, ¿quién es X? Usted ya dijo que X vale A. Y vale 0 y B, en este caso, porque Z, si usted lo dio acá, Z vale B. Implica que vamos a factorizar A y vamos a factorizar B. Entonces en la primera pues nos da 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque solamente si nosotros multiplicamos, factorizamos A en el vector, en este vector factorizamos A. Si factorizamos A en ese vector, pues nos da 1. 0 porque no hay nada en el segundo y 0 porque no hay A en el tercero. Si factorizamos B en ese mismo, pues nos da B, 0, 0, 1. Y tenemos que la base de H es 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Esa es la base. Con esa base nosotros podemos aplicar el sistema paramétrico, en fin. Este es otro ejemplo que ustedes tuvieron que realizar, en este caso este ejemplo que tuvieron que realizarlo para hallar la base y luego solamente las ecuaciones paramétricas, que se podían hacer con estos dos anteriores. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la base. Es el mismo proceso. Tiene un método de eliminación, entonces ustedes tomaron los 4 vectores que tienen ahí, los colocamos dentro de una matriz. Al colocarle una matriz, aplicamos el método de Gaussiana. Aplicando el método Gaussiana, haciendo el mismo proceso. No lo voy a repetir porque es lo mismo, Y aplicando los valores, la idea es convertir esa diagonal principal en unos. Aquí le voy contestando al compañero que pregunta que si para convertir una lineal independiente hay que convertirlo en una matriz de identidad. La idea es eso, convertirlo en una matriz de identidad para que me den los valores de X, Y y Z, o los valores de X1, X2 y X3. Esa es la idea.
Por eso siempre hay que convertirlo en una matriz de identidad. Recordemos que la matriz de identidad su diagonal es 1. Ese es el objetivo. Por eso se aplica el método de Gaussiana. Aplicando el método de Gaussiana, nosotros podemos ver que en esta parte, en los dos últimos anteriores, en los dos últimos valores, los valores de 0, 0, 0 nos da dos vectores nulos. ¿Qué quiere decir que son dos vectores nulos? Que los dos últimos son nulos. Por lo tanto, quiere decir que los vectores anteriores, ahí me pueden demostrar que son linealmente independientes. Pero, como están preguntando sobre todos, no puedo llegar a la respuesta de que son totalmente dependientes. Entonces, voy a partir solamente con los vectores que son linealmente independientes, que son los dos primeros. Los otros no los puedo tocar. ¿Por qué no los puedo tocar? Pues sencillamente no los puedo tocar porque me dan vectores nulos. Pertenecen a la matriz, pero no. Las únicas bases que yo puedo tomar de ahí son las que ustedes pueden ver, la primera fila y la segunda fila. ¿De dónde salió esto para recordar? Pues aplicando el método Gaussiano. No lo voy a repetir porque ya lo he repetido con los anteriores ejercicios y suena un poquito cansón, solamente es repetir lo que ustedes ya han realizado. Tenemos ahí la base, los dos vectores. Como tenemos los dos vectores, lo que hacemos es multiplicarlos, igualarlos a x, y, z. ¿Por qué x, y, z? Porque necesito hallar las ecuaciones paramétricas. Y las ecuaciones paramétricas se determinan por medio del x, y, z, que son las variables. Y lógicamente pues tengo los dos valores. Recuerden que AB es como lo estoy denominando yo acá, pero hay libros que lo colocan como gamma, como beta, como alfa, como gamma 1, como gamma 2, como K1, como K2. Es como usted lo quiera denominar. Y prácticamente, pues aquí lo que hace es multiplicar el A por el vector primero, el B por el vector segundo, y obtiene lo que ustedes ven al final, A más 0, 0 más B, como A, un tercio de A, un tercio de B. Establece, toma ese vector final, y lo iguala a X, Y y Z, al vector de X, Y y Z. Al igualarlos, entonces usted tiene lo que ustedes ven acá, que en este caso es A más 0 igual a X, 0 más B igual a Y, o sea, estoy igualando A más 0 igual al primero, coma, 0 más B igual al segundo, coma, un tercio de A más un tercio de B igual al tercero, que es Z, y aquí los tengo. Ecuaciones paramétricas, pues X igual a B, Y igual a B, y Z igual a un tercio de A más un tercio de B. Ahí tengo las ecuaciones paramétricas. Y una ecuación implícita. Entonces, ¿qué hago yo? Pues igualo A por X y B por Y. Y entonces lo que hago es formar solamente una ecuación. Esa ecuación es X más Y menos 3Z igual a 0. Pues ahí usando la parte de ecuación lineal, que lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está sumando pasa a restar, y para no desalterar una ecuación, pues prácticamente lo que tengo que hacer es igualarlas a 0. Y por el otro ejercicio que tenemos acá, que es del mismo taller 1.1, que era un subespacio G suplementario de un subespacio F, que es más o menos el enunciado, partiendo del mismo general que ustedes tenían, que era este, siendo F el subespacio vectorial 1 menos 1, 0, 0, 0, 2, 1, 5, 2, 3, 3, 2, se pide una base de las ecuaciones, ya tengo la base, tengo las ecuaciones, como ustedes la pueden tener. Ahora, acá ya tengo el elemento, que fue lo que hicimos anterior. Con eso, lo que yo voy a mirar ahora, prácticamente, es buscar un vector, solamente un vector de una sola dimensión, para ver si se comprueba que es un suplemento de ese subespacio. ¿Qué es suplemento? O sea, algo que está dentro del espacio, que pertenece y lo puede llevar más adelante a que se pruebe que es una parte linealmente dependiente o parte linealmente independiente. Usted toma los ejercicios, que es 1, 0, 0, que es el primer vector, perdón, 1, 0, 1 tercio, 0, 1, 1 tercio, y el tercer vector, 0, 0, 1. Este vector es un ejemplo. ¿Qué quiere decir un ejemplo? Usted toma ese valor.
usted puede tomar cualquier otro valor, porque era comprobar que es un vector cualquiera por ese suplemento de F. Entonces, en este caso tomamos 001. Hay algunos compañeros suyos que tomaron otros números, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Eso era dando ustedes el ejemplo para comprobar. Para este caso, tomamos el 0, 0 y 1. Pero vuelvo y le digo, hay unos que tomaron diferentes vectores para desarrollar este ejercicio. Eso fue válido. Para algunos sí se cumplía, para otros no. Dependiendo de qué es eso, dependiendo del vector que usted tome. Por el método de Gaussiana, la idea era convertirlos en, como ustedes lo ven, en una matriz de identidad. Al convertirlo en una matriz de identidad, entonces quiere decir que ese vector 001 es una base complementaria. O sea, esa es la característica. Ustedes podrían tomar cualquier valor. Pero al momento de solucionarlo y convertirlo en una matriz de identidad, estoy comprobando que es una base complementaria. Y del mismo punto, que era ese punto 1 taller, tomamos creo que este ejercicio era el último, no me acuerdo, y tomamos los valores 2x más 3x al cuadrado más 2xy menos 2xz más 3y más 2z más 3z igual a 1. Determinar la ecuación lo más simplificada posible de esta superficie respecto a la nueva base. Tengo una base 2, entonces 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio menos 1 medio, 0, y w, 0, 1 medio menos 1 medio. Lo que hago es pues tomar esos valores y montarlo dentro de una matriz, como ustedes lo pueden ver. Luego multiplicarlo por un nuevo vector. Ese nuevo vector es x1, y1 y z1 e igualarlos a x, y, z. Que es prácticamente una ecuación paramétrica. Lo que ustedes van a hacer acá, teniendo en cuenta el concepto de multiplicación de matrices, igualarlos a x, y, z, porque es una ecuación paramétrica. Se hace la multiplicación, que es fila por columna, y obtiene la primera, x es igual a ese valor. Segunda fila por la columna, y obtiene y igual a ese valor. No lo voy a repetir porque cansaría. Tercera fila por la columna, x1, y1, obteniera que z igual a ese valor. Luego lo que usted hace con esos tres, x, y y z, que están en la tercera, es reemplazarlos, estos tres, es reemplazarlos en la ecuación primera. Es reemplazarlos en la ecuación primera. ¿En cuál? En la que nos dieron inicialmente. Porque la idea de este ejercicio es reducir esta ecuación. Entonces reemplaza 3x al cuadrado, pero ¿quién es x? Lo que ustedes ven ahí. Aquí 1 medio de x1 más 1 medio de y1 aplican ese concepto de álgebra, que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí 2xy, aquí lo tiene x y y multiplicado, entonces ahí hacen la distributiva, menos 2xz, también hacen la distributiva, más 3y2, aquí está 3y2, más 3z2, haciendo todo el proceso de sumar y restar, aplicando el método de a al cuadrado más 2b, haciendo el proceso de multiplicación, agrupando términos, despejando términos, nos llegamos a esta respuesta. ¿De cómo se obtiene? Pues tendríamos que multiplicar y hacer todo el proceso. Es larguito, pero es un proceso ya matemático, de multiplicar 3 por 1 y 3 por 1, vamos sumando, vamos restando, agrupamos los semejantes, vamos eliminando, y cuando usted va a ver, va a comprobar que la ecuación final va a ser esta, x1, y1 y z1. Acá hay otro ejemplo del taller 2 del punto 4c, que habla de subespacios. Es muy sencillo, es muy sencillo. En este ejercicio la idea es que tenemos que mirar que esa W es un subespacio, en este caso de que pertenezcan los reales. Entonces se aplican las dos propiedades que ya hemos definido anteriormente, perdón, ahí falta una A. Y en ese, pues uno por suma y otro por multiplicación por un escalar. Como ustedes pueden ver, se puede comprobar
Por lo tanto, como se puede sumar y que se puede multiplicar por escalar, pues la respuesta es muy clara, es un subespacio. Creo que los ejercicios es el tercero o el cuarto, no me acuerdo, no era subespacio, porque no se podría en la multiplicación, ya lo voy a mirar un momentito acá, en la multiplicación, acá sí. El punto W de ese mismo ejercicio no era un subespacio. ¿Por qué? Porque el A menos D igual a menos 1 en la parte de la sumatoria no me establece una suma como la que pueden ver acá. Por lo tanto, para ese ejercicio, el D ese no es un subespacio. Los anteriores sí. Y el punto del taller 2, el 5, que lo coloqué porque prácticamente fue el que menos hicieron, lo trataron de hacer, entonces lo coloqué para poder verlo cómo se hacía. Dado el subespacio de matrices, ahí está la matriz A menos C, AB como sé que pertenece a los reales, tienen que encontrar una base y su dimensión. ¿Son bases o son linealmente independientes? Volvemos. ¿Qué significa independientes? Que cada uno tenga su propio valor. El rango determina el número de vectores base y por lo tanto su dimensión. Entonces, esos son los pasos que se tenían que hacer. Primero, se determinan los generadores de todas las matrices. Entonces, esa matriz inicial que ustedes tomaron, que se toma, perdón, A menos C menos B, B y A, entonces lo vamos a generar aquí, por medio de matrices. A menos C. Entonces, A menos C lo multiplicamos por 1, me da menos C, pero en este pivote no van a tener ningún elemento, por lo tanto, pues van a ser ceros. B, si ustedes hacemos el factor común, lo mismo, van ustedes a visualizar que en ese caso, el B por el 0 me da 0, por eso da menos C, solamente se verifica en dos números, en 1 menos 1, y el tercero, que en ese caso es A, el valor de A que se multiplica por cada uno de los elementos. ¿Por qué me da 1? Porque A por 1 pues da 1, que es el pivote 4, fila 2, columna 2, y es igual a lo que está. Si nosotros sumamos todo eso y multiplicamos por cada uno de los vectores, pues me da esa matriz resultante. Yo ya tengo los generadores de todas las matrices. Ahora, ¿qué hago? Tomo esos valores y lo determino entre una matriz, en este caso de 3 filas por 4 columnas. Entonces, la primera que ustedes ven acá, 1, 0, 0, 0, aquí, en la que es A menos C, está la matriz. ¿Qué hago yo ahí? Yo tomo esos valores y los coloco en la primera fila. 1, 0, 0, 0, si los pueden ver. Primera fila. 1, 0, 0, 0. Ahí está la primera fila. En la segunda fila, tomo los valores 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, que son de la segunda matriz. Y en la tercera fila son los valores de 0, 0, 0, 1, que son la tercera matriz, y los coloco en el tercero. Para el rango, pues debe ser menor de 4, porque prácticamente son 3 filas, por eso es menor de 4. No es una posible acá de matriz de 4 por 4, porque solamente tenemos 3 matrices de 2 por 2. Tiene que ser mayor a 2, ¿por qué? Porque al buscar un determinante, pues prácticamente me da un rango mayor de 2, me puede dar 1. Yo lo que hago es, pues, hallar el determinante para decir 2, 2, 2. Entonces, yo tomo acá los últimos 4 que ustedes ven, menos 1, 0, 0, 1, y hallo el determinante. Menos 1 por 1 da menos 1, menos 0 me da 0. Menos 1 es diferente a 0. Como es diferente de 0, quiere decir que en este caso es linealmente independiente. Si me hubiese dado igual a 0, no es linealmente independiente el determinante. Entonces, esa es la clave en este ejercicio. Para nosotros saber que tenga independencia es que sea determinante igual a 0. Entonces, podemos decir que los 3 generadores o las bases son los que ustedes pueden ver. 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esos son prácticamente lo que tienen que ver con la base para encontrar, en este caso, lo que nos pidieron, dando ese subespacio. Ese era el ejercicio.
Pues los otros no, eso prácticamente son lo que más me preguntaron, son como los más, digamos, complejos. Por eso los traje para colación para poder explicarlos, que esto abarca todo. El último punto, que era el octavo, no lo coloqué porque ese punto prácticamente en una de las conferencias anteriores se explicó casi paso a paso todo, por eso no lo volví a retocar. Entonces, pues es como volver a ir al foro de dudas y ver esa parte final, para parte final de cómo se realiza ese ejercicio para poder hacerlo. Entonces, donde se tiene en cuenta mucho lo que acabamos de ver acá, porque en ese caso le pedían en ese ejercicio hallar el determinante, pues muy fácil, un determinante 3 por 3, agregan las 3 filas, las 3 columnas y el valor, el polinomio característico, los valores propios, aplicando esto. Entonces, era como volver, por eso no lo coloqué. Pero se puede explicar por los videos anteriores. Por el momento es esto, pues vamos a hacer un poquito de preguntas y, pues ya siendo las 9:05, si alguno tiene alguna pregunta, pues en este momento los escucho. Quiero recordarles que mientras se van a colocar alguna pregunta, quiero recordarles que pues hasta el domingo está a plazo, ya por lo miré, hay muchos que ya presentaron el examen, les fue súper bien. Faltan como unos 10 personas, 11 personas para presentar el examen. Entonces, si usted está dentro de eso, por favor lo realiza. Dentro de la actividad 2, hay como unas 7, 8 personas que no presentaron, de las cuales hay 4 que consecutivamente nunca presentaron la actividad, pues asumo que nunca estuvieron en el curso, pero las otras 4 personas que todavía no han hecho, si están escuchando este mensaje, por favor, realizarlos antes del domingo, enviármelo por correo. De esta manera, pues yo les puedo colaborar para que no queden en un valor de 0, sino que a un valor diferente. Entonces los invito a que se pongan el día esas 4 o 5 personas. Y pues aquellos que no han hecho la evaluación, pues la traten de hacer. Pues se colocó con 2 intentos para que lo puedan retomar, hacer. Si tienen dificultad en la primera, pues la pueden realizar en la segunda. Son 30 preguntas con múltiples y única respuesta para que la puedan realizar. Tiene un tiempo muy considerado para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, pues escucho preguntas, si tienen preguntas. Si no, pues damos por finalizada. Ya están calificadas todas las actividades, solamente me faltan aquellas personas que se les dio oportunidad de enviar por correo, por calificar esas. Entonces yo le estaré calificando esas actividades, dando respuesta el día de mañana, por si tienen alguna pregunta por ahí. Y pues del día martes, pues estaré enviándoles un anuncio con las notas como le queda de acuerdo a los porcentajes y ya, pues corroborando que esa es la última semana que nos queda para subir notas. Escucho, estoy atento, no tenemos preguntas por el momento. Bueno, entonces dado que no hay preguntas, dejamos hasta ahí. Muchas gracias a todos por estar pendientes. La próxima semana, pues el día miércoles, vamos a hacer un pequeño videoconferencia para si alguno tiene alguna inquietud con alguna nota, pues estaremos atentos unos minutos. Estaremos atentos unos minutos para ver que si alguno tiene usted una pregunta por la nota, faltó, para que haya claridad en esa parte. A todos muchas gracias, disculpen por las molestias. Si alguno tuvo algún inconveniente, pues no lo tuve, pero aquellas personas que pues, no se estuvieron satisfechas conmigo, de todos modos, pues entiende que pues, la temática no era fácil, pero bueno, colocamos el mayor empeño posible. Recordar que todo esto, pues yo no soy creador del álgebra lineal, todo esto es una recopilación de todos los contenidos que ya están, lo que hago es tomar para poder explicar, y los videos que se colocaron prácticamente eran de personas que yo consideraba mejor explicaban para que ustedes les pudieran entender en el momento de realizar los ejercicios. Eso era todo.
Muchas gracias a todos. Entonces, en una próxima oportunidad nos estamos viendo el día miércoles si quieres. Yo estaré mostrando más o menos si hay algún inconveniente con notas. Por favor, hacérmela llegar o por el medio del chat escribirme. Hasta todo, muchas gracias y feliz noches. Que Dios los bendiga.